Imagina esto, es una noche sin luna en las profundidades de la Sierra Madre Occidental, allá por los años 1850. El aire es frío, cortante como una navaja, y huele a pino resinoso mezclado con tierra húmeda. Un viajero solitario cabalga por un sendero angosto, entre cañones que parecen tragarse la luz de su linterna de aceite. De repente, su mula se detiene en seco, resopla nerviosa, las orejas hacia atrás. El hombre tira de las riendas, susurra para calmarla, pero entonces lo oye, un crujido entre los arbustos, como huesos rompiéndose bajo pies invisibles. Un silencio absoluto cae sobre la montaña, ni un grillo, ni el viento. Y luego, un gemido bajo, inhumano, que parece venir de todas partes. El viajero azuza a la mula, galopa desesperado, pero al amanecer, cuando otros pasan por el mismo camino, lo encuentran, tendido en el suelo, pálido como la muerte, con dos pequeñas heridas en el cuello, y ni una gota de sangre en el cuerpo. Bienvenidos a otro episodio de terror histórico, donde las sombras del pasado aún acechan. Hoy les voy a contar una leyenda que helaba la sangre en las remotas minas de la Sierra Madre Occidental en la década de 1850, la historia del vampiro de la sierra, una criatura pálida, de fuerza sobrenatural, que atacaba el ganado, y a veces, a los hombres solitarios, una figura que muchos atribuían a un alma en pena, o peor aún, a un nahual maldito, un brujo capaz de transformarse y alimentarse de la esencia vital de los vivos. Corría el año 1854, poco después de la guerra con Estados Unidos, cuando México aún lamía sus heridas. La fiebre de la plata y el oro atraía a cientos de hombres a las montañas del noroeste, Chihuahua, Sonora, Durango. Campamentos improvisados brotaban como hongos en los cañones profundos de la Sierra Madre, lugares aislados donde el mundo exterior parecía un sueño lejano. Hombres venidos de todas partes, campesinos pobres del centro del país, aventureros yanquis que no se conformaban con California, indígenas yaquis o tarahumaras que trabajaban como guías o peones. Vivían en chozas de adobe y madera, con techos de palma, iluminados por lámparas de sebo que parpadeaban como ojos nerviosos en la noche. Uno de esos campamentos se llamaba Real de los Ángeles, encaramado en un barranco cerca de lo que hoy conocemos como la región de Batopilas, aunque en aquellos días era solo un puñado de minas abiertas a pico y pala. Allí llegó un joven minero llamado Juan Valdez, un muchacho de apenas 22 años, huyendo de la miseria en Guanajuato. Juan era alto, moreno, con manos ya callosas de tanto trabajo, pero con una mirada curiosa, llena de sueños de hacerse rico y volver a casa como un hombre importante. Juan compartía una choza con otros peones, pero su mejor compañero era Mateo, un indígena tarahumara que servía de guía en las exploraciones. Mateo era mayor, de piel curtida por el sol implacable, con el cabello largo trenzado y una calma que parecía venir de las mismas montañas. Hablaba poco español, pero cuando lo hacía, su voz era profunda, como el eco en una cueva. Mateo conocía las antiguas historias de su pueblo, espíritus de los ancestros, animales que no eran animales, y los nahuales, esos chamanes que podían dejar su cuerpo y tomar la forma de un coyote, un búho o algo peor, para hacer el bien o el mal. El capataz del campamento era don Rafael Sánchez, un hombre duro, de bigote espeso y ojos que no admitían tonterías. Venía de una familia de hacendados en Durango, y creía solo en lo que podía tocar, la plata en las vetas, el peso del oro en la balanza. Para él, las supersticiones eran cosa de indios y mujeres, excusas para no trabajar. Los primeros rumores llegaron con el otoño, cuando las noches se enfriaban y la niebla bajaba de las cumbres como un velo fantasmal. Un vaquero encontró 3 cabras muertas en el corral, los cuerpos rígidos, secos, con solo 2 pequeñas perforaciones en el cuello. No había sangre en el suelo, ni rastros de lucha. Lobos, dijo don Rafael, escupiendo al suelo. O coyotes, pongan guardias y ya. Pero al día siguiente, fueron 5 mulas las que aparecieron igual, pálidas, vacías por dentro. Los mineros empezaron a murmurar alrededor de las fogatas, donde el humo picante del ocote llenaba el aire. No son animales comunes, dijo uno de los yanquis, un tipo rubio llamado Tom. He visto ataques de pumas en California, y siempre dejan carne desgarrada. Esto es como si les hubieran chupado la vida. Mateo escuchaba en silencio, fumando su pipa de arcilla. Juan se acercó una noche, cuando el fuego crepitaba y las estrellas parecían clavos en el cielo negro. ¿Qué piensas tú?,
Mateo, son lobos. Mateo miró las llamas un largo rato. Luego habló despacio. En mi pueblo, decimos que hay nahuales que se alimentan de sangre. No son muertos que caminan, como cuentan los frailes de los vampiros europeos. Son vivos, pero malditos. Un brujo que hizo un pacto equivocado, o un alma que no encontró paz. Se transforman en la noche, entran como sombra, y toman lo que necesitan para seguir existiendo. Juan rió nervioso. Vamos, Mateo, esos son cuentos para niños. Pero Mateo no sonrió. Tú verás, Juanito, la sierra guarda secretos antiguos. Antes de los españoles, aquí había templos en las cuevas, rituales con sangre para los dioses. Algunas cosas no murieron con la conquista. Los días pasaron, y las muertes continuaron. El ganado menguaba, los hombres estaban inquietos. Don Rafael dobló los guardias, repartió rifles viejos y crucifijos traídos de la misión más cercana. Si es un animal, lo mataremos. Si es un bandido, también. Una noche de tormenta, cuando la lluvia azotaba los techos como miles de dedos impacientes y los relámpagos iluminaban los picos dentados, Juan no podía dormir. Salió de la choza con su linterna, para revisar las mulas. El barro chapoteaba bajo sus botas, el agua fría le empapaba el sarape. De pronto, entre los relámpagos, vio una silueta, alta, pálida, moviéndose con una rapidez imposible entre los árboles. No era un hombre, ni un animal. Los ojos brillaron rojos un instante, y Juan sintió un frío que no era de la lluvia. Corrió de vuelta, jadeando. Lo vi, una figura, pálida como un muerto, fuerte como 10 hombres. Al amanecer, encontraron al guardia de esa noche, desplomado contra un poste, el rostro ceniciento, 2 marcas en la yugular, y el cuerpo seco, como las cabras. El pánico se apoderó del campamento. Algunos mineros empacaron para irse, pero don Rafael los amenazó con no pagarles. Cobardes, es un lobo rabioso, o un indio apache disfrazado. Lo cazaremos. Pero Mateo sabía que era el comienzo de algo peor. Es él, murmuró a Juan, el vampiro de la sierra, un nahual atormentado, o quizás un minero que murió en un derrumbe hace años, traicionado por sus compañeros. Su alma no descansa, y ahora busca venganza, o solo sangre. Juan tragó saliva. Por primera vez, sintió que las montañas los observaban. La noticia del guardia muerto se extendió como un incendio en seco pastizal. Al mediodía, el campamento era un hervidero de voces asustadas. Los mineros se reunían en grupos alrededor de las carretas cargadas de mineral, sus rostros sucios de polvo plateado, las camisas empapadas de sudor bajo el sol implacable de la sierra. El aire olía a tierra removida, a humo de las fundiciones improvisadas y a miedo, ese olor acre que se pega a la piel. Don Rafael convocó a todos en el centro del campamento, junto a la cruz de madera que habían clavado como protección contra los espíritus. Escuchen bien, gritó, su voz ronca por años de dar órdenes. Esto no es más que un animal enfermo, o quizás un apache merodeando. Armaremos patrullas, 2 por turno, con rifles y antorchas. El que huya sin mi permiso, pierde su paga y se va con las manos vacías. Los hombres asintieron a regañadientes, pero en sus ojos se veía la duda. Juan, aún temblando por lo que había visto la noche anterior, se acercó a Mateo mientras cargaban picos y palas. Dime la verdad, amigo. ¿Qué es esa cosa? Un nahual, ¿cómo dices? Mateo se agachó para atar una cuerda a una mula, sus movimientos precisos y calmados. Los nahuales son guardianes, Juan. En mi gente, los tarahumaras, creemos que un chamán puede dejar su piel humana y volar como águila o correr como jaguar para proteger la tierra. Pero a veces, un nahual se corrompe, quizás por una traición, o por sangre derramada injustamente. Se convierte en Tlahuelpuchi, un chupador de sangre, como cuentan los nahuas del sur. Alimenta su ira con la vida de otros. Juan frunció el ceño, recordando las historias que su abuela le contaba en Guanajuato, brujas que volaban en bolas de fuego, o almas en pena que vagaban por los caminos. Pero esto era diferente, más real. ¿Y cómo se mata a algo así? Mateo sonrió por primera vez, una sonrisa triste. No se mata, se libera, con rituales antiguos, humo de copal, cantos en la lengua de los dioses. Pero primero, hay que encontrarlo en su forma verdadera. Los días siguientes fueron una tortura de espera. El trabajo en las minas continuaba, bajaban a los túneles estrechos, iluminados por velas que goteaban cera caliente, picando la roca con ecos que resonaban como lamentos. El polvo plateado se metía
en los pulmones, hacía toser a los hombres hasta escupir negro. Afuera, los vaqueros vigilaban el ganado con ojos nerviosos, crucifijos colgados al cuello junto a amuletos indígenas de piedra tallada. Una tarde, mientras Juan y Tom el Yankee exploraban una veta nueva en un cañón lateral, encontraron algo que heló sus venas. Entre las rocas, huellas, no de lobo, ni de hombre. Eran alargadas, como garras, pero con un patrón humanoide. Y cerca, un prospector solitario que había llegado días antes, un viejo barbudo de Sinaloa. Estaba allí, apoyado contra una piedra, los ojos vidriosos abiertos al cielo, pálido, seco, con esas mismas marcas en el cuello. No había sangre, solo un olor metálico, dulzón, que hacía revolver el estómago. «Dios mío», exclamó Tom, retrocediendo. «Esto no es natural. En mi tierra, en Nueva Orleans, hablan de vampiros traídos de Europa, criaturas que beben sangre para vivir eternamente». «¿Será eso?». Juan negó con la cabeza, pero su corazón latía fuerte. Corrieron de vuelta al campamento, gritando la alarma. Esa noche, alrededor de la fogata, las historias fluyeron como un río desbordado. Un minero de Puebla contó de los cihuateteo, espíritus de mujeres muertas en parto que chupaban sangre de niños en las encrucijadas. Otro, un indígena yaqui, habló de antiguos rituales aztecas donde los sacerdotes bebían sangre para honrar a los dioses, y cómo algunas almas quedaban atrapadas en ese ciclo. Don Rafael escuchaba, impaciente. «Basta de cuentos. Mañana salimos a cazar. Tom, tú y tus rifles yanquis irán al frente». Pero Mateo apartó a Juan a un lado, bajo la sombra de un pino gigante. «Escucha, Juanito, esto empezó hace meses, antes de que llegaras. Hubo un derrumbe en la mina vieja, al este. Murieron 3 hombres, pero uno, un minero llamado Esteban, un mestizo que decían practicaba brujería. Lo traicionaron sus compañeros por una veta de plata que querían para sí. Su cuerpo nunca se encontró. Algunos dicen que invocó un nahual antes de morir, para vengarse». Juan sintió un escalofrío. «¿Crees que es él, Esteban convertido en eso?». Mateo asintió. «La sierra no olvida las injusticias. Los españoles robaron nuestra tierra, mataron a nuestros ancestros. Esas deudas se pagan con sangre». La tensión crecía con cada atardecer. Los hombres dormían poco, con machetes bajo las mantas de lana burda. Una noche, Juan oyó ruidos fuera de la choza, un susurro como viento, pero más cercano, como aliento en la nuca. Salió con una antorcha, el corazón en la garganta. La llama danzaba, iluminando los árboles retorcidos. Allí, a lo lejos, la vio de nuevo, la figura pálida, envuelta en niebla, moviéndose con una gracia inhumana. Parecía un hombre, pero su piel era blanca como la luna, los ojos rojos como brasas. Juan levantó la antorcha, gritó: «¿Quién eres? Muéstrate». La criatura se detuvo, ladeó la cabeza. Por un instante, Juan juró ver un rostro familiar, deformado por el odio, Esteban. Luego, con un salto imposible, desapareció en la oscuridad, dejando solo un eco de risa gutural. Al día siguiente, Mateo y Juan siguieron las huellas hasta unas ruinas antiguas, restos de un templo prehispánico escondido en la vegetación, piedras talladas con serpientes emplumadas, altares manchados por siglos de lluvia. «Aquí es donde se esconde de día», murmuró Mateo, tocando un símbolo náhuatl. «Siente la energía. La tierra late con sangre vieja». De pronto, un viento frío los envolvió, y oyeron un gruñido. La criatura emergió de una grieta, alta, musculosa, con garras que rasgaban la roca. Juan sacó su revólver Colt, un regalo de Tom, y disparó. El eco retumbó, pero la cosa solo se rió, su voz como grava raspando. «Sangre, necesito sangre», pareció susurrar en un español roto. Mateo sacó un saquito de hierbas, encendió copal. «Vete, espíritu atormentado, regresa a la tierra». La criatura vaciló, retrocedió ante el humo aromático, pero no huyó del todo. Juan y Mateo corrieron, jadeando, de vuelta al campamento. Sabían que la tormenta se acercaba, literal y figurada. El campamento se convirtió en un nido de paranoia después de ese encuentro en las ruinas. Los mineros hablaban en susurros, afilaban machetes bajo la luz mortecina de las lámparas de aceite, y colgaban ristras de ajo y cruces de palo en las entradas de las chozas. El olor a ajo picante se mezclaba con el sudor rancio y el humo de las fogatas, creando una atmósfera asfixiante. Don Rafael, con su sombrero calado y el revólver al cinto, organizaba cacerías diarias, grupos de hombres armados con rifles Remington y antorchas, peinando los cañones en busca de cuevas o rastros. Pero la criatura parecía burlarse de ellos. Aparecía en los momentos más inesperados, un vaquero
Mateo juraba verla acechando desde un risco, su silueta recortada contra la luna creciente. Otro minero encontraba a un compañero desmayado en el túnel, con marcas frescas en el brazo, aunque aún vivo, débil como un recién nacido. Me miró a los ojos, balbuceaba el herido, temblando bajo las mantas de lana. Esos ojos rojos, como si supiera todos mis pecados. Juan no podía quitarse la imagen de la cabeza. Ese rostro deformado en las ruinas, ¿era realmente Esteban, el minero desaparecido? Preguntó por él en el campamento, y las respuestas confirmaron las sospechas de Mateo. Sí, Esteban era un tipo extraño, contó Tom mientras limpiaba su rifle, el metal chirriando bajo el trapo. Venía de Oaxaca, decían que su abuela era una nahuala, una bruja que curaba con hierbas pero también maldecía. En el derrumbe, lo dejamos atrás para salvarnos. Quizás no fue un accidente. Mateo asentía, preparando un atado de copal y salvia en la choza. La traición alimenta los espíritus. En las tradiciones nahuas, un nahual atormentado no descansa hasta saciar su venganza. Se alimenta de sangre para mantener su forma, pero es el odio lo que lo impulsa. Juan sentía una mezcla de miedo y determinación. Ya no soñaba con riquezas, solo quería sobrevivir. Tenemos que detenerlo, Mateo. ¿Qué rituales dices? Enséñame. Mateo lo miró con seriedad. No es juego, Juanito. Necesitamos sangre de animal para el círculo, cantos en náhuatl para llamar a los ancestros. Pero si fallamos, nos llevará a nosotros. La escalada llegó a su punto álgido una semana después, durante una tormenta feroz que azotaba la sierra como un dios enojado. El cielo se oscureció temprano, nubes negras rodando desde las cumbres, y el viento aullaba entre los pinos, doblando ramas como dedos acusadores. La lluvia caía en cortinas, convirtiendo el campamento en un lodazal, donde las botas se hundían con chasquidos viscosos. Esa noche, el vampiro atacó con furia. Primero, un grito rasgó la oscuridad, un minero de guardia, arrastrado desde su puesto. Los hombres salieron corriendo, linternas balanceándose, iluminando figuras borrosas en la tormenta. Allá va, gritó Tom, disparando al azar. El trueno ahogó el eco del tiro, pero un rugido inhumano respondió, como un jaguar herido. Juan y Mateo se unieron a la persecución, resbalando por el barro, el agua fría calándolos hasta los huesos. Siguieron rastros de sangre diluida por la lluvia hasta un barranco profundo, donde el río rugía inflado. Allí, en una cornisa, la criatura se reveló, alta como un hombre pero más ancha, piel pálida surcada de venas oscuras, ojos ardientes. En sus garras, el cuerpo inerte del minero, drenado en segundos. Esteban, gritó Juan, reconociendo el rostro retorcido, marcado por cicatrices del derrumbe. La criatura giró la cabeza, sonriendo con dientes afilados. Sangre, traidores, todos pagan, siseó, su voz un eco distorsionado, como si hablara desde una tumba. Mateo comenzó el ritual, extendiendo el copal encendido pese a la lluvia. El humo dulce subió, desafiando el viento. Tlazocamati, ancestros, liberen esta alma corrompida. Xochitl, sangre por paz. La criatura vaciló, gruñendo, pero cargó con fuerza sobrenatural. Juan disparó su colt, la bala impactando en el hombro con un sonido húmedo. La cosa huyó, pero no sangró, solo un humo negro salió de la herida. Tom llegó jadeando, uniéndose a la pelea con su rifle. Muere, demonio. En el caos, la criatura derribó a Tom de un zarpazo, enviándolo al barro. Juan sintió pánico, pero Mateo lo empujó. El círculo. Completa el círculo con la sangre. Juan sacó un frasco que Mateo le había dado, sangre de cabra fresca. La derramó en un patrón alrededor de la criatura, mientras Mateo cantaba más fuerte, su voz compitiendo con el trueno. La cosa se retorció, como si el aire se espesara a su alrededor. No, mi venganza, rugió, pero su forma parpadeaba, mostrando por instantes al hombre que fue, Esteban, con ojos suplicantes. Con un último esfuerzo, Mateo arrojó el copal al centro. Una explosión de luz y humo envolvió a la criatura, y con un alarido que hizo temblar las rocas, desapareció en la tormenta, dejando solo un eco fadín. Los hombres regresaron al campamento exhaustos, arrastrando a Tom herido. Don Rafael, que había llegado tarde, miró las marcas. Lo derrotamos,
murmuró Juan, pero Mateo negó con la cabeza. Solo lo enviamos de vuelta. Pero si el odio persiste, podría regresar. El campamento quedó en silencio después de la tormenta, un silencio pesado, como si la sierra misma contuviera el aliento. Tom sobrevivió, aunque pálido y débil, con vendajes improvisados de tela limpia y cataplasmas de hierbas que Mateo preparó con manos firmes. Don Rafael, por primera vez, no dio órdenes. Se quedó mirando el horizonte, el bigote temblándole ligeramente. Pero Juan y Mateo sabían que no había terminado. El humo del copal había debilitado a la criatura, la había herido, pero no la había liberado del todo. Regresará esta noche, dijo Mateo al atardecer, mientras el sol se hundía rojo detrás de los picos, tiñendo las nubes de sangre. Las almas atormentadas siempre vuelven al lugar donde murieron. La mina vieja, donde el derrumbe atrapó a Esteban. Allí está su ancla. Juan asintió, apretando el mango de su machete. Entonces iremos nosotros primero. Terminaremos esto antes de que mate a más. Don Rafael, al oír el plan, insistió en acompañarlos con 3 hombres más, incluyendo a Tom, que apenas podía caminar pero se negaba a quedarse atrás. Si es un demonio o un hombre, lo enfrentaremos como hombres, gruñó, cargando su escopeta de 2 cañones. Partieron al anochecer, 6 figuras envueltas en sarapes, linternas de sebo balanceándose en la oscuridad. El camino a la mina vieja era traicionero, un sendero angosto que serpenteaba por un cañón profundo, donde el río rugía abajo como una bestia encadenada. El aire era frío, húmedo, cargado del olor a tierra mojada y pino podrido. Cada paso resonaba, y los hombres miraban hacia atrás constantemente, esperando ver ojos rojos en la penumbra. Llegaron a la entrada de la mina abandonada, un agujero negro en la pared del cañón, apuntalado con vigas medio podridas, cubiertas de musgo y enredaderas. Adentro, el eco de sus botas era como latidos en una tumba. Las linternas proyectaban sombras danzantes en las paredes húmedas, donde vetas de plata brillaban como lágrimas congeladas. Avanzaron en silencio hasta una cámara amplia, donde el derrumbe había ocurrido años atrás. Rocas amontonadas, herramientas oxidadas tiradas, y en el centro, un altar improvisado. Piedras apiladas, manchas oscuras secas, plumas de águila y un cráneo humano blanqueado por el tiempo. Aquí invocó el nahual, susurró Mateo. Aquí lo traicionaron. De pronto, el aire se enfrió tanto que su aliento se volvió visible. Las linternas parpadearon, como si una mano invisible las apagara. Un gruñido bajo retumbó desde las profundidades, haciendo caer polvo del techo. Y entonces apareció Esteban, o lo que quedaba de él, más alto que antes. La piel translúcida mostrando venas negras palpitantes, los ojos como carbones encendidos, su ropa hecha jirones, la misma que llevaba el día del derrumbe. Traidores, siseó, la voz multiplicada por el eco. Me dejaron morir, por plata, ahora pago con sangre. Don Rafael levantó la escopeta y disparó. El estruendo fue ensordecedor. La bala impactó en el pecho de la criatura, pero solo abrió un agujero que humeó sin sangrar. La cosa cargó con velocidad inhumana, derribando a 2 hombres de un solo zarpazo. Gritos, disparos, el olor a pólvora mezclándose con el hedor metálico de la sangre. Juan se lanzó al frente, machete en alto, mientras Mateo comenzaba el ritual definitivo. Extendió el círculo de sangre de cabra alrededor del altar, encendió más copal y empezó a cantar en náhuatl antiguo, palabras que parecían vibrar en las rocas mismas. Tlazocamati intonatiu, inmeztli, libera intlali inanima tormentada, Xochitl, cuicatl, sangre por paz eterna. La criatura huyó, atacando a Mateo, pero Juan se interpuso, cortando profundo en el brazo. Por primera vez, brotó un líquido negro, viscoso. Esteban retrocedió, retorciéndose. Tom, desde el suelo, disparó al techo, provocando un pequeño derrumbe que bloqueó una salida, atrapando a la criatura en el círculo. Don Rafael, herido en el hombro, se levantó tambaleante y vació su revólver en el torso del monstruo. Cada bala lo hacía retroceder, pero era el canto de Mateo lo que realmente lo debilitaba. La forma de Esteban comenzó a fluctuar, un momento la bestia, al siguiente el hombre que fue, con ojos llenos de dolor y rabia. ¿Por qué me dejaron?, gritó con voz humana, cayendo de rodillas. La plata no valía mi vida. Juan, jadeando, se acercó. Lo sentimos, no fuimos nosotros, pero pagamos el precio. Descansa, Esteban, la sierra te reclama. Mateo intensificó el canto, arrojando el último puñado de copal al centro. Una luz blanca, cegadora, brotó del altar. La criatura se convulsionó, su cuerpo disolviéndose en humo negro que se elevó hacia el techo de la mina. Un último alarido, mitad furia mitad alivio,
y luego, silencio. Solo quedó polvo cayendo lentamente, y el olor a copal persistente. Los sobrevivientes salieron al amanecer, magullados, sangrando, pero vivos. El campamento real de Los Ángeles se deshizo poco después. Los mineros se fueron uno a uno, llevando la historia consigo. Juan nunca volvió a Guanajuato rico, pero regresó cambiado, contando la leyenda en las cantinas hasta el fin de sus días. Y así nació el mito del vampiro de la Sierra Madre Occidental, una figura que precedió en más de un siglo al famoso chupacabra, pero con las mismas marcas, la misma sed, una mezcla de folclore náhuatl, miedos europeos traídos por los colonizadores y las injusticias reales de la fiebre minera del siglo XIX. Todavía hoy, en los cañones profundos de Chihuahua y Sonora, los vaqueros y los trahumaras dicen que en noches sin luna se oyen gruñidos lejanos, y que es mejor no viajar solo, porque algunas almas atormentadas no encuentran paz, y la sierra nunca olvida. Gracias por acompañarme en esta historia oscura del pasado mexicano. Si alguna vez viajan por la Sierra Madre, lleven un poco de copal, por si acaso.